Bien, perfecto. Gracias, Diana. Vamos a esperar unos minutitos que terminen de ingresar. Esperamos 2 minutos más y arrancamos ya.
Bueno, parece que ya dejaron de entrar, así que vamos arrancando con la clase de hoy. La idea de la clase de hoy es terminar con la parte teórica y comenzar con el ejercicio, con la práctica 6 de IRAE agropecuaria. ¿Sí? La clase pasada habíamos visto el artículo 88 del título cuarto del IRAE, el cual nos establecía determinados contribuyentes que estaban obligados a liquidar bajo el régimen de contabilidad suficiente. Ese régimen de contabilidad suficiente era el que conocemos como IRAE real, ingresos menos los gastos admitidos. Quienes estaban en alguna de esas condiciones tenían que liquidar el IRAE por régimen de contabilidad suficiente. Quienes no tuvieran esas condiciones van a poder optar por liquidar el IRAE por contabilidad suficiente u optar por los regímenes fictos. Si opta por el IRAE de contabilidad suficiente, se tiene que mantener liquidando ese impuesto por 3 ejercicios. ¿Sí? Esa era lo que habíamos terminado la clase pasada. Después tenemos el artículo 47 del título cuarto, que es la normativa legal que autoriza al Poder Ejecutivo a establecer regímenes fictos de liquidaciones fictas. Ficto es por el sentido de liquidar en base a ingresos, obteniendo un resultado, una ganancia grabada ficta, fija, que es un X porcentaje. ¿Sí? A diferencia de real, que no es algo ficto, sino que surge efectivamente la ganancia real que obtuviste, sino una ganancia presunta, como puede ser la liquidación de un ficto. Y esas liquidaciones fictas nosotros lo tenemos en el artículo 64 del decreto 150 del IRAE. ¿Sí? Y ahí tenemos el régimen ficto, de liquidación de IRAE ficta. Obviamente lo vamos a poder aplicar a contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad suficiente. ¿Y cómo se liquida ese ficto? Vamos a considerar como renta neta, es decir, la renta a la cual le vamos a aplicar el 25% de la tasa del IRAE, como renta neta, las ventas y demás rentas brutas del ejercicio por la escala que nos da acá, que vemos acá, y a ese importe, las ventas y demás rentas brutas, multiplicado por ese porcentaje, le vamos a deducir los sueldos admitidos por la reglamentación. ¿Sí? Los sueldos de dueños socios que son admitidos por la reglamentación y que los tenemos en el artículo 32 del decreto 150 del 2007. Entonces, ¿cómo caemos en la escala? ¿O cómo aplicamos esta escala? Nosotros nos vamos a fijar en función de los ingresos que hayamos obtenido en el ejercicio. Nos vamos a fijar los ingresos, lo vamos a convertir a unidades indexadas por la UI del último día del ejercicio. Y vamos a ver cuántas UI tuvimos de ingresos, ventas y demás rentas brutas. Si nuestros ingresos fueron menores o hasta 2 millones de unidades indexadas, mi ficto de renta va a ser el 13,2%. Eso quiere decir que se presupone que mi utilidad, yo terminé ganando un 13,2%. A ese importe, supongamos que mis ingresos hayan sido de 1 millón de pesos, 1 millón de pesos por el 13,2% me va a dar 132.000 pesos. A esos 132.000 pesos le restamos los sueldos de los dueños y socios, y si nos da un saldo positivo, le aplicamos el 25% de IRAE. Y ahí obtenemos nuestro IRAE. Si mis ingresos estuvieron entre 2 millones y 3 millones de unidades indexadas, la tasa que le aplico a todos mis ingresos es del 36%. Y si mis ingresos fueron superiores a 3 millones de unidades indexadas, a todos mis ingresos le aplico la escala del 48%. ¿Sí?
¿Qué pasa si yo obtengo ingresos por 5 millones de unidades indexadas en el ejercicio? ¿Cuál va a ser la tasa que yo voy a aplicar de ficto, de renta ficta? Si yo en el ejercicio obtuve 5 millones de unidades indexadas. 48%. 48%. ¿Esto por qué lo digo? Porque en realidad, si yo obtuve 5 millones de unidades indexadas, en ese ejercicio puedo liquidar por ficto. Al ejercicio siguiente es cuando yo me veo obligado a pasar a contabilidad suficiente. Porque uno de los que estaban obligados a liquidar por contabilidad suficiente eran los que habían tenido en el ejercicio anterior ingresos mayores a 4 millones de unidades indexadas. Es decir, que yo puedo liquidar un ejercicio por ir a ficto habiendo tenido más de 4 millones de unidades indexadas. Pero al ejercicio siguiente tengo que liquidar por contabilidad suficiente. ¿Sí? En un principio, esta era la escala que se aplicaba a todos los ingresos que tenía la sociedad. Eso luego fue cambiando y actualmente tenemos una escala que es esta, que son para los ingresos que combinan capital y trabajo, es decir, aquellos ingresos empresariales. Después tenemos una escala que van a ser para los ingresos puros de trabajo, para quienes obtengan rentas comprendidas en la categoría 2 del IRPF, que son rentas de trabajo, y hayan optado por IRADE, o a los que tengan rentas puras de trabajo, aunque estén incluidos en el literal A del artículo 3. ¿Sí? Entonces, todos los que tengan rentas puras de trabajo, por esas rentas puras de trabajo, como puede ser un asesoramiento, van a aplicar esta escala. No van a aplicar la escala anterior que habíamos visto acá. O sea, sus ingresos entre 0 y 2 millones van a ir al 48, entre 2 y 3 millones. Si sus ingresos estuvieron acá, van a ir al 48. Si los ingresos totales de trabajo estuvieran entre 2 y 3 millones, van al 60, entre 3 y adelante van al 72. Y quienes obtengan rentas comprendidas en la categoría 1 del IRPF, que son las rentas puras de capital, alguien que haya optado por pagar IRADE por las rentas de capital, o aquellos que están incluidos en el literal A, o sea, son todos los que entran por forma jurídica, y obtienen rentas puras de capital, como puede ser un arrendamiento de un inmueble, van a pagar el porcentaje que van a aplicar, aplicarán obligatoriamente el porcentaje correspondiente al primer tramo de la escala establecida en el inciso anterior, que es un 48%. Entonces, en resumen, tenemos una escala que se aplica para las rentas empresariales. Tenemos una escala que la vamos a aplicar para rentas de trabajo y una escala que la vamos a aplicar para rentas puras de capital. Entonces vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una SRL que tiene como giro farmacia, que facturó 1 millón de unidades indexadas. Además, esa SRL presta servicios, no sé, presta servicio en marketing, que es una renta pura de trabajo, y obtuvo 500.000, o sea, tenemos una que obtuvo 1 millón por la farmacia, 500.000 por marketing, una SRL, todo bajo la forma de SRL, y además arrenda un inmueble por otro millón de unidades indexadas en el año. Entonces, en total obtuvo 2,5 millones de unidades indexadas. Ahora, cuando yo los voy a comparar en la escala, lo que voy a decir es, bueno, a ver, las rentas empresariales que me combinaron capital y trabajo, el millón de la farmacia me entran acá, entonces voy a pagar al 13,2. Las rentas de
de trabajo eran 500.000. Entro acá, pago el 48. Las de capital, que era el arrendamiento, siempre voy a pagar al 48%. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es determino, una vez que tengo todos mis ingresos, bueno, los voy separando para ubicarlos en qué escala le corresponde ir a cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿No habían algunas formas jurídicas que por más de que todas las rentas entraban para tributar, que no importaba si combinaban capital y trabajo? Todas las que están en el literal A tributan por todas las rentas, sin importar que combinen capital y trabajo. Acá lo que estamos diciendo es, todas las del literal A van a tributar IRAE por todas sus rentas, simplemente lo único que le decimos es, bueno, si son rentas, si estás en IRAE ficto, y por tu forma jurídica podés estar en IRAE ficto, porque no todas pueden estar, una SA no puede liquidar por IRAE ficto, una SRL sí. Entonces, y vos podés liquidar por IRAE ficto, bueno, vos analizá de esas rentas, cuáles combinan capital y trabajo, cuáles son pura capital y cuáles son pura trabajo, para incluirlas en la escala correspondiente. Ahí va. Sí, me había olvidado que las SRL se podían, pero las SA y eso no. Las Esas no SA, pueden. los fideicomisos, los entes autónomos, eso no pueden liquidar por ficto. Ahí va, gracias. Por forma jurídica, porque estaban ahí en las que decíamos de contabilidad suficiente. ¿Sí? Entonces acá lo importante es siempre saber que tenemos una condición para liquidar por ficto, y después que ese ficto tenemos escalas para las rentas que combinan capital y trabajo, escalas para las rentas puras de trabajo y escalas para las rentas puras de capital. Después tenemos una escala también especial para los que tienen actividad agropecuaria. Los que tengan actividad agropecuaria, por las rentas puras agropecuarias, es decir, por las ventas de los granos, como pueden ser soja, trigo, cebada, o por la venta de los semovientes, como pueden ser novillos, ovejas, etc., determinan el impuesto. Ya es el impuesto, no va a ser una renta a la cual le vamos a aplicar el 25%, sino lo que determinan ya directamente es el impuesto, que le van a aplicar a las ventas, la tasa máxima del IMEVA que tenga ese producto, es incrementada en 1,5. Hacen este cálculo y ahí les da directamente el impuesto proveniente de esas ventas. En el caso de la cría y engorde de aves, derivado de la especie aviar Gallus gallus, serían los pollos básicamente, en este caso sí, ahí obtenemos el impuesto multiplicando directamente por el 9%. ¿Qué pasa ahora con las restantes rentas agropecuarias que nosotros podemos tener? Porque nosotros teníamos, si se recuerdan en el IRAE, cuando vieron la parte teórica, teníamos las rentas puras agropecuarias por las que se podía optar por IMEVA, que eran la cría, la cría de engorde de ganado, la producción vegetal y animal. Esas van a ir por esta parte. Después teníamos otras rentas que se asimilaban a agropecuarias, como eran los servicios agropecuarios, ventas de activo fijo, servicios de parcería, medianería y similares, que siguen siendo catalogadas como agropecuarios, pero que no son venta de productos agropecuarios puros. Esas rentas van a ir al 36%, la escala intermedia es un 36%, esas ventas, esos ingresos por el 36%, y nos van a dejar deducir, en concepto de sueldos, 11 bases fijas mensuales por cada dueño socio. ¿Sí? Entonces, ventas y demás rentas brutas
agropecuarias, que no sean puras agropecuarias, por el 36%, ahí tenemos nuestra renta ficta. A ese importe le restamos las 11 bases fictas de contribución por cada dueño o socio que preste efectivos servicios, y a ese importe, si ese importe nos da positivo, lo multiplicamos por el 25%. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una escala particular para los que desarrollan actividad agropecuaria. Profe, ¿Dudas? Sí. ¿cuánto está la base ficta de contribución? Ahora de memoria no la tengo. Pero no es como la BPC, digo, no. No, es más barata que la BPC. La BPC son como 4.000 y largos de pesos, la base ficta es menos. Pero no sé ahora bien cuánto que está. ¿Sí? Pero es un monto ficto. Bien, y después tenemos otro ficto adicional, que este ficto es particular porque lo pueden aplicar incluso quienes liquidan por contabilidad suficiente. O sea, incluso los que tengan contabilidad suficiente van a poder aplicar este ficto. ¿Sí? Esta es como una excepción. Y es un ficto que solamente se aplica a la venta de inmuebles afectados a la actividad agropecuaria, ¿sí? A las ventas de los campos. Y tiene ciertas condiciones. Primero es que el campo se tuvo que haber comprado antes del 1 de julio del 2007. Es decir, que los únicos que pueden optar por este ficto son las ventas de campos que se hayan adquirido antes del 1 de julio del 2007. Si el campo se adquirió después de esa fecha, no vamos a poder aplicar este régimen ficto. ¿Sí? Este régimen ficto es únicamente para aquellos que hayan adquirido el campo antes del 1 de julio del 2007. ¿Cómo se aplica el ficto? Vamos a verlo quizás en un Excel. Ahí está la formulita. Pero yo se los quiero mostrar en un Excel que por ahí es más ameno. ¿Están viendo el Excel? Sí. Sí. Bien, entonces supongamos que acá tenemos el 1 de julio del 2007. Nosotros compramos el campo en algún momento de por ahí. Y lo estamos vendiendo ahora el 31 de octubre del 2021, vamos a suponer. Y lo estamos vendiendo por, vamos a inventar números, 10 millones. Este va a ser mi precio de venta. Lo primero que yo tengo que determinar es mi valor en plaza al 2007, el 1 de julio del 2007. ¿Cómo determino ese valor en plaza? Se va a deflactar el precio de venta por el índice que se llama IMIBIR. Índice medio de incremento de los precios de los inmuebles rurales, algo por el estilo es lo que significa esto. ¿Cómo evoluciona? Lo que mide esto es cómo fue evolucionando el precio de los inmuebles rurales. Vamos a suponer que fuera este índice, que va a ser el 31 del 10, fuera, no sé, de 2,5. Vamos a suponer que ese es el valor del índice. ¿Cuál va a ser el valor en plaza? El valor en plaza acá va a ser 10 millones dividido 2,5 y nos va a dar un valor en plaza de 4 millones. ¿Sí? Y nosotros la primera parte de la fórmula es aplicarle un 6% al valor en plaza al 1 de julio del 2007. Entonces yo acá voy a tener un 6% del valor en plaza
le vamos a aplicar a estos 4 millones, lo vamos a multiplicar por un 6%. ¿Esto por qué? ¿Cuál es la historia conceptual de esto? Antes del 2007, las ventas de los campos no pagaban impuesto a la renta, estaban exoneradas. A partir del 1 de julio del 2007 las empezaron a gravar. Pero las empezaron a grabar de una forma atenuada. Es decir, solamente pagaban por un ficto del 6% del precio de venta total. ¿A cuánto vendiste el campo? Si lo compraste antes del 1 de julio del 2007, lo vendía a X, le aplico un 6% y a ese 6% le aplico el 25% de la tasa IRAE. Y eso era lo que se pagaba de impuesto a la renta. Después, en el 2012, se dijo, no, los campos están aumentando mucho de valor, entonces yo no me quiero perder ese aumento de valor que están teniendo desde el 2007 hasta acá, quiero tributar ese aumento de valor. Entonces vamos a cambiar la fórmula de cálculo y el 6%, en vez de aplicárselo al precio de venta, no, vamos a aplicárselo al valor teórico que valía ese campo en el 2007. Y ahí es que aparece este índice que lo que mide es cómo evolucionó el valor del campo. Entonces te dice, no, está bien, del precio de venta, el 6% solo el valor teórico del 2007. Y acá viene la segunda parte de la ecuación. Y la segunda parte de la ecuación, ¿qué es lo que nos dice? El valor en plaza, el 1 de julio del 2007, este es el precio deflactado. Después yo voy a hacer el precio de venta menos el valor en plaza el 1 de julio del 2007, pero este valor en plaza lo vamos a actualizar por las unidades indexadas. Entonces, vamos a suponer que la unidad indexada, actualizada del 1 de julio del 2007 hasta la fecha de venta, esta variación de la UI, vamos a suponer que fuera de 2. ¿No? Entonces, yo voy a tener un valor en plaza actualizado. Este valor en plaza actualizado, ¿qué va a ser? Los 4 millones por la UI. Y ahí obtengo un valor en plaza actualizado por la UI. Y yo acá me surge un resultado. Este resultado de 10 millones menos 2 millones es la segunda parte de la ecuación. Precio de venta menos valor en plaza. ¿Qué es lo que se busca acá? Es obtener la ganancia generada desde el 2007 hasta la fecha que yo vendí el campo. Esto es lo que se busca con esta segunda fórmula de la ecuación. Entonces yo acá tengo una renta neta de 2.400.000, una renta, sí, está bien, una renta neta, y después yo voy a tener un IRAE del 25%, y me dará, en este caso, los 560.000. Esta diferencia siempre tiene que ser positiva. Si la diferencia me da negativa, yo acá no puedo meter un número negativo. O sea, esta diferencia siempre se considera siempre y cuando haya sido positivo. ¿No? Entonces, ¿cómo es el ficto? El 6% del valor en plaza al 1 de julio del 2007. ¿Cómo obtengo este valor en plaza? Es el precio de venta deflactado por el índice medio de incremento del precio de ventas de inmuebles rurales. A eso le sumo la diferencia entre el precio de venta y este valor en plaza actualizado por la UI, de forma de agarrar ese incremento de valor que hubo entre el 2007 y la fecha de venta del campo.
hay que tener en cuenta que esa diferencia no puede ser negativa. Si es negativa, no la asumo. Y que el precio de venta no puede ser inferior al valor real de catastro. ¿Sí? Este precio de venta no puede ser más chico que el valor de catastro. Y lo otro importante es que este ficto lo pueden aplicar incluso una sociedad anónima que liquida por contabilidad suficiente. ¿Sí? No está liquida por todas sus otras rentas, liquida el IRAE por contabilidad suficiente, y por esta renta puntual liquida en base a un régimen ficto. ¿Sí? ¿Se entendió o lo explico de vuelta? Se entendió, profe. ¿Se entendió? Bien. Entonces ahí liquidamos con lo que es esta liquidación ficta. Entonces tenemos liquidación ficta para rentas de industria y comercio, liquidación ficta para rentas puras de trabajo, para renta de capital, para rentas agropecuarias y para las rentas de inmuebles. El de la venta de inmuebles es el único que puede coexistir con liquidación por contabilidad suficiente. Las otras rentas fictas es una opción total. O sea, por todas mis rentas tengo que liquidar en forma ficta. No puedo elegir por algunas sí y por otras no. O todo ficto o todo contabilidad suficiente. La única excepción es este ficto. Y también yo puedo optar liquidar, porque la venta de activo fijo me entraría acá, en el ficto normal. Yo puedo liquidar por este ficto, pero la venta de un inmueble afectado a actividad agropecuaria, que lo compré antes del 2007, en vez de incluirlo acá, si me conviene, puedo incluirlo en el otro ficto. Yo ahí hago las cuentas y elijo el que más me convenga. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Vamos ahora con los anticipos. Como les había comentado, no sé si fue la clase anterior, uno cuando le va a pagar, cuando va a pagar los impuestos, una forma financiera de no pagarlo todo al cierre, como el IRAE es un hecho generador, su hecho generador es al cierre del ejercicio, y no pagar una vez al año, un tema financiero de ir recibiendo la plata antes, lo que se establecen son regímenes de anticipo. Que pasa muchos impuestos que liquida de la DGI, de que sean periódicos, como puede ser el IRPF, como puede ser el IRAE, se van haciendo anticipos a cuenta del impuesto. Y acá tenemos dos tipos de anticipos. Tenemos los que se conocen como anticipos, como el IRAE mínimo, que habíamos visto parte en el ejercicio de la clase pasada, y los pagos a cuenta. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco cómo es el régimen de cada uno de ellos. Mensualmente se aporta el mayor valor entre el pago a cuenta y el IRAE mínimo, o sea, yo comparo los dos y pago por el más alto. Y después tenemos un anticipo de IRAE en la importación de algunos bienes que también se puede tomar a cuenta de estos pagos mínimos. ¿Sí? Al momento de importar determinados bienes, hay que pagar al momento del despacho en la aduana un IRAE de anticipo en la importación, que luego yo lo puedo considerar, imputarlo al pago de mi IRAE mínimo del mes o a mi pago a cuenta del mes. Bien, vayamos con el IRAE mínimo, que lo tienen regulado en el artículo 93 del título cuarto y en el artículo 170 del decreto 150 del 2007 del IRAE. Entonces, ¿cómo se aplica este IRAE mínimo? Se aplica a todos los contribuyentes de IRAE, aunque hayamos optado, todos los que son contribuyentes de IRAE tienen que pagar este IRAE mínimo, salvo algunas excepciones. Los que están comprendidos en el literal E del artículo 52, estas eran las pequeñas empresas que estaban exoneradas de IRAE
y pagaban lo que se conoce como un IVA mínimo. Al estar exonerado de IRAE, no te van a hacer pagar el IRAE mínimo. Las que tengan todas sus rentas no grabadas, es decir, los que no pagan IRAE, si bien sos contribuyente IRAE, pero tus rentas están todas exoneradas, bien, no te voy a hacer pagar un IRAE mínimo. Los que obtengan rentas exclusivamente derivadas de las actividades agropecuarias. Si tu giro es ser un productor agropecuario y las únicas rentas que tenés son agropecuarias, no estás obligado a pagar el IRAE mínimo. Y después, los contribuyentes que obtengan rentas puras de capital, aún los sujetos incluidos en el literal A del artículo 3, como puede ser una SRL o como puede ser una sociedad anónima, no están obligados a pagar. Si obtienen rentas comprendidas en el IRPF, pero no son contribuyentes de IRAE por opción, igualmente deben pagar el IRAE mínimo. Pero son contribuyentes de IRAE por opción, igualmente deben pagar el IRAE mínimo. Bien, o sea, los que tienen rentas puras de capital, aunque estén en el artículo A, no van a tener que pagar el IRAE mínimo. Sí se obtienen rentas puras de trabajo. Si obtienen rentas puras de trabajo, ahí estás obligado a pagar un IRAE mínimo. Pero por rentas puras de capital, no. ¿Cuándo lo comenzamos a aplicar? A partir del primer mes que obtengamos rentas grabadas y lo tenemos que pagar hasta el fin del ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que tenemos ejercicio 1 de diciembre y yo hice una única renta, una única venta en enero. Bueno, voy a tener que pagar el anticipo de enero, el de febrero, el de marzo, el de abril y hasta diciembre, aunque después no haya tenido más ventas. Una vez que se me dispara el IRAE mínimo, yo lo tengo que seguir pagando hasta el final del ejercicio. Entonces, quien tuvo la venta el primer mes del ejercicio, tiene que pagar el IRAE mínimo por todos los meses. También me pudo haber pasado el caso contrario, que no tuve ventas los primeros meses del ejercicio, tuve ventas al final del ejercicio y bueno, solo pago a partir del mes en el cual yo obtuve ventas grabadas. El monto del anticipo va a depender de los ingresos que yo haya obtenido en el ejercicio anterior. ¿Sí? Ahora le voy a mostrar una planillita. Ese límite está expresado en tantas veces el monto para quedar exonerado del literal E, del artículo 52, se toma la unidad indexada a cotización de cierre, y bueno, estos son los anticipos que corresponden, los vigentes actualmente. ¿No? Ustedes si tienen en DGI un Excel, que ustedes si lo ponen en Google lo pueden encontrar fácil, anticipo de IRAE mínimo, que esto es la planillita actual, digamos. Entonces te dice, hasta 3 veces el límite del literal E del artículo 52, que eran las 305.000 UI. En este caso estamos en un ejercicio con cierre de octubre del 2020. Esta es la UI de octubre del 2020. 3 por 305.000 UI por 4,74110 me va a dar estos 4.338.015. 6 veces me da este importe, 12 este, y así sucesivamente. Entonces, un contribuyente que cerró ejercicio el 31 de octubre del 2020, lo que se va a tener que fijar es la cantidad de ingresos que tuvo a esa fecha, ese ejercicio. Supongamos que hayan sido 15 millones de pesos, va a estar en esta franja, porque 15 millones de pesos está acá. A partir del anticipo de noviembre del 2020, va a tener que pagar el anticipo mínimo correspondiente de 8.430. ¿Qué es lo que pasa con esto que acá dice vigencia 1 de enero? Estos valores se cambian todos los eneros de cada año. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el 2020, esta empresa que cerraba en octubre, por el anticipo de noviembre de 2020 y por el anticipo de diciembre de 2020,
cae en esta escala, pero el valor del 2020 era un poquito más bajo que 8.430. Sería, no sé, 8.000 pesos, supongamos. Entonces, en noviembre y diciembre paga 8.000 pesos. En enero, el valor de esta escala se ajustó por IPC y pasó a ser 8.430 y paga 8.430. Todo el año paga en la misma escala. Lo único que pasa es que todos los eneros cambia de valor la escala. ¿Sí? Si acá suponemos... no me deja cambiar. Cuando la bajan de DGI te deja cambiar acá la fecha de balance para que te actualice la UI. Acá no me deja. No me deja. Bien. ¿Sí? Entonces lo importante del IRAE mínimo es que se fija con los ingresos del ejercicio anterior, lo empezamos, ahí definimos en qué escala, en qué tramo caigo, y ese importe lo vamos a tener que pagar todos los meses a partir del mes que tengamos nuestro primer ingreso grabado. Y sabiendo que este valor se actualiza todos los primeros de enero, el valor de la escala. Otras cosas a tener en cuenta con el IRAE mínimo. Tenemos el caso de los que inician actividades. Los que inician actividades no tuvieron un ejercicio anterior para fijarse su nivel de ingresos. Entonces empiezan a pagar en la escala inferior del IRAE mínimo. También podemos tener el caso de alguien que su ejercicio anterior, de un contribuyente que su ejercicio anterior no haya sido de 12 meses, que haya sido de menos meses. Supongamos, si yo empiezo actividad en octubre y cierro balance en diciembre, mi primer balance va a ser de 3 meses. Y en enero empiezo un nuevo ejercicio. Entonces, cuando yo me posiciono en enero para ver cuánto tengo que anticipar, mi ejercicio anterior fue de 3 meses. Bien, yo cuando voy a compararme en la escala, tengo que hacer la prorata. Es decir, tantos ingresos por 3 meses, si hubiera tenido 12 meses, mis ingresos hubieran sido tantos. O al revés, la escala es para 12 meses. Bueno, la divido entre 4 para tenerla por 3 meses. Y ahí hago la comparación en qué tramo estoy de la escala. Y lo otro importante es que ese IRAE mínimo no me lo devuelve. Va a ser un costo siempre. ¿Sí? Si hay un excedente respecto al IRAE del ejercicio, la diferencia no me la devuelve. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que mi IRAE mínimo haya sido de 150.000 pesos. Eso fue lo que yo terminé pagando, 150.000 pesos de IRAE mínimo. Si yo hago mi liquidación de IRAE, mis ingresos menos mis gastos, y le aplico el 25%, y ahí el impuesto me dio 100.000 pesos, el IRAE del ejercicio me dio 100.000 pesos, y yo anticipé IRAE mínimo por 150.000 pesos, esos 50.000 de diferencia no me los devuelvo. Por lo tanto, mi IRAE, lo que yo terminé pagando de IRAE, terminó siendo mi IRAE mínimo de 150.000 pesos y no de 100.000 pesos. ¿Sí? Por eso se le llama IRAE mínimo. Es el IRAE mínimo que me vas a tener que pagar. Si tus rentas fueron más bajas, para generar un IRAE más chico, no me importa. O si tuviste pérdida, tuviste un mal año, te dio pérdida, vas a tener que pagar como mínimo 150.000 pesos. En el ejemplo numérico que yo les ponía. ¿Dudas con el IRAE mínimo? ¿No? ¿Estoy yendo bien o estoy yendo muy rápido? Bien. Está bien, profe. ¿Está bien? Bien, el silencio lo tomo ahí como afirmativo. Bien, luego tenemos los pagos a cuenta del IRAE. ¿Cómo obtenemos esos pagos a cuentas del IRAE? Es una relación que es entre el monto del impuesto
es una relación que se hace en base al ejercicio anterior. El monto del impuesto, el IRAE, que me dio en el ejercicio anterior, dividido las ventas, servicios y otras rentas brutas que originen rentas grabadas, ¿no? Entonces, si a mí me dio un IRAE de 9.000 pesos y yo tuve rentas, ventas y otras rentas brutas grabadas, las ventas, los ingresos, de 100.000 pesos, bueno, voy a tener un coeficiente para anticipar de un 9%, 9.000 sobre 100.000. Ahí voy a tener un 9%, ese va a ser mi coeficiente. Ese coeficiente mensualmente se lo voy a aplicar a mis ingresos del mes, a los ingresos grabados que yo obtenga cada uno de mis meses. Entonces, vamos a suponer, cierro ejercicio en diciembre, me dio un impuesto de 9.000, me dio ventas de 100.000, me genera un coeficiente de 9.000. En el mes de marzo tengo ventas de 1.000 pesos, bueno, mi anticipo IRAE va a ser el 9% de 1.000 pesos. Y voy a tener que anticipar 90 pesos de IRAE. Ese sería mi pago a cuenta del IRAE. ¿Qué es lo que puede pasar? Es que yo para hacer mi liquidación de IRAE tengo 4 meses de tiempo. Entonces, el primer mes del ejercicio probablemente yo no tenga el coeficiente de mi año anterior. Cuando me pasa eso, sigo con el coeficiente viejo, el coeficiente que había calculado en la última liquidación que yo había presentado. Cuando presente la nueva declaración, ahí actualizo el coeficiente. ¿Sí? Entonces, como yo tengo 4 meses para hacer la declaración jurada, las empresas que cierran en diciembre tienen que pagar el IRAE en abril. Quiere decir que yo en abril recién voy a tener mi coeficiente con mi cierre de diciembre. Y en abril yo estoy pagando mis anticipos del mes de marzo. Entonces yo en el mes de marzo ya voy a poder calcular con mi anticipo con mi nuevo coeficiente. Y en el mes de enero y febrero voy a tener que usar los coeficientes más viejos. El coeficiente viejo del ejercicio anterior. Eso siempre y cuando yo presente la declaración en abril, que se hace el vencimiento. Yo si quiero, puedo adelantar el trabajo, presentarla antes y cambiar el anticipo, el coeficiente antes. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Ahora, esto tiene una cierta problemática en que a mí me obligan todos los meses a determinar las ventas, son relativamente fáciles, pero otras rentas brutas quizás es más complicado determinarlas mensualmente, porque tengo que hacer un cierto ejercicio. Por eso hay una forma y otra forma de calcular este coeficiente, que es el más utilizado, que es, ya no es tomar las ventas más otras rentas brutas, sino son tomar los ingresos que están comprendidos en el IVA, en la liquidación mensual que hace el contribuyente del IVA. Entonces, cuando ese contribuyente, el 80% de sus rentas grabadas están comprendidas en el IVA, o sea, tiene que hacer la liquidación de IVA, ya sea como ingresos exentos o por exportación o por cualquier tipo de ingresos, pero los tiene que declarar en la liquidación de IVA, lo que le permiten es calcular ese coeficiente tomando los ingresos que declarás en el IVA. Y eso te facilita, porque vos mensualmente ya estás calculando esos ingresos para hacer la liquidación del IVA, salen de la facturación que realizan las empresas, entonces es más fácil tomar esa mecánica de anticipo, hacer el impuesto sobre los ingresos considerados en el IVA, ahí obtenemos la relación, y mensualmente se lo vamos a aplicar a esos ingresos que vamos declarando en el IVA.
Es una forma un poquito más simplificada para los contribuyentes de determinar sus anticipos. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿De estos anticipos? Bien. Seguimos entonces ahora con el IRA de importación. Como le decía, hay algunos productos que cuando se importan, hay una lista taxativa, que cuando se importan hay que pagar un anticipo de IRAE mínimo. Para algunos bienes es el 4% del valor de aduana más el arancel, y en otros bienes es el 15%. ¿No? Es una lista taxativa y según esos bienes se paga. ¿Quiénes no tienen que pagar ese anticipo de IRA de importación? Los contribuyentes que tengan todas sus rentas exoneradas, o los contribuyentes que hayan presentado un proyecto de inversión y por lo tanto se les exonera de pagar los anticipos. Y como habíamos visto antes, estos anticipos se pueden deducir de los pagos a cuentas mensuales o del IRAE mínimo mensual. Y si nos quedara a llegar un excedente, bueno, ese excedente lo podemos utilizar para pagar los impuestos ante la DGI. ¿Sí? Esto es como un adelanto del adelanto. Bien. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar si nosotros vamos adelantando mensualmente? Que adelantamos en función de un coeficiente que determinamos con la situación del año anterior. ¿Qué nos puede pasar? ¿Vamos a anticipar exactamente el mismo impuesto? Difícilmente les dé para anticipar el impuesto. ¿Qué es lo que le puede pasar? Ubiquémonos, por ejemplo, en el caso de este año, del año pasado, con todo el problema de la pandemia. Pongámonos en el ejercicio 2020. Y supongamos, no sé, un restaurante. Venía trabajando bien en el 2020, cayó la pandemia, dejó de tener ingresos, tuvo que seguir afrontando los costos de alquiler, otros costos. Se abrió un poco la economía por allá, por septiembre y octubre, y empezó a vender algo. Y ahí debería anticipar en función de las ventas. Pero viene el empresario y te dice, a ver, pará, yo este año voy a perder porque tuve un montón de gastos, tuve 4 meses parado, no le voy a adelantar plata a la DGI por un impuesto que no me va a dar. Y aparte yo ya le había anticipado en enero, en febrero, en marzo. Entonces se puede dar ese tipo de situaciones en las cuales el contribuyente prevé que lo que ya lo que anticipó anteriormente le va a dar para cubrir el impuesto y que por lo tanto tiene que dejar de anticipar. Porque dicen, no te voy a anticipar porque yo ya te voy a pagar todo el impuesto anual. Entonces, ¿cuál es la forma de poder dejar de anticipar? Es con lo que se llama las liquidaciones provisorias. Uno está obligado a anticipar hasta la concurrencia del impuesto del ejercicio. Si el contribuyente estima que lo que ya fue anticipando si el contribuyente estima que lo que fue anticipando ya va a cubrir el impuesto que va a generar en el ejercicio, lo que puede hacer es presentar una declaración provisoria, calcular cuánto va a ser ese impuesto. Ahí evidentemente le va a dar que lo que anticipó ya fue suficiente, o que tienen que anticipar, pero menos de lo que tendrá que anticipar aplicando el coeficiente. Y va a estar obligado a presentar todos los meses hasta el cierre del ejercicio una liquidación provisoria. ¿Cómo se calcula esa estimación provisoria?
Bueno, es una estimación en base a los resultados que vos hayas tenido anteriormente. O sea, estimamos el resultado del año en función de los resultados que ya hayas tenido en los periodos anteriores, que sería entre el inicio del ejercicio y el cierre del segundo mes anterior al que se deba realizar el pago, ¿no? Entonces, en el ejemplo que yo les ponía del restaurante, supongamos que llegamos al mes de agosto, cierra ejercicio diciembre, yo voy a tener que pagar en agosto, voy a tener que hacer, o en septiembre, vamos a suponer que estamos en septiembre, yo en septiembre voy a tener que pagar un anticipo. El dueño me dice, no voy a pagar porque voy a dar pérdidas. Bueno, entonces vamos a hacer una liquidación provisoria. ¿Cuánto fue tu resultado? Tu resultado fiscal, vamos a tener que hacer una liquidación fiscal desde enero hasta 2 meses anteriores al pago. Si voy a pagar en septiembre, va a ser hasta julio. ¿Cuál fue el resultado que vos tuviste en julio? Hacemos la liquidación y suponemos que nos dio un resultado de 100 pesos. Bueno, de enero a julio solo ganaste 100 pesos, pero estos son 7 meses. Vamos a prorratearlo al año. Hacemos el prorrateo, 100 dividido 7 por 12, y nos da, no sé, 190 pesos. 190 pesos por el 25%, o nos da 200 pesos, para hacer más fácil el número. 200 pesos por el 25%, nos daría un IRAE de 50. ¿Cuánto anticipaste de enero a marzo? Ah, no, yo de enero a marzo anticipé 10.000 pesos. Bueno, si el IRAE que estimamos es de 50 y vos ya me anticipaste 10.000 pesos, presentamos la declaración provisoria y no anticipamos más impuestos. Sí voy a tener que seguir anticipando el IRAE mínimo. El IRAE mínimo lo tenemos que anticipar hasta el cierre. Lo que yo puedo dejar de anticipar es mi pago a cuenta, el que yo determino por coeficiente. Y todos los meses, como ya optamos, cambiamos e hicimos la liquidación provisoria, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, voy a tener que presentar una liquidación provisoria. ¿Se entendió un poco cuál es la lógica? ¿O lo explico de vuelta? ¿Sí? Bueno. Asumo de vuelta el silencio como que se entendió. Entonces, esto de la liquidación provisoria, el objetivo es que los contribuyentes puedan dejar de anticipar o anticipar menos. También hay otra forma de liquidación provisoria, conocida como una liquidación provisoria abreviada, donde el cual el cálculo es más sencillo. En vez de tener que hacer una liquidación, como en el caso que yo les mostré, de enero a julio, y tener que hacer todos los ajustes fiscales, lo que hacen es, te obtienen una relación en base al año anterior, y sacan las partidas, las ganancias o las pérdidas excepcionales. Y esto a veces, quizás el ir por una forma o el ir por el otro, cambia en función del escenario. Por ejemplo, nosotros podríamos aplicar este criterio si en este año, si en el ejercicio en el que estás anticipando, por ejemplo, vendieras un inmueble muy grande, de mucho valor, y en el que por ahí el resultado fiscal te da pérdida, ¿no? Vos vas a vender un inmueble muy grande, de mucha plata para lo que es el volumen de ganancias de la empresa y de ventas de la empresa, pero que te da pérdida. Vos ya sabés que por la venta de ese inmueble vas a perder plata. ¿Qué problema tenés? Que el anticipo es en función de ingresos. Por lo tanto, por más que yo pierda en la venta del inmueble, el precio de venta del inmueble va a ser un valor muy alto. Y un valor muy alto por un coeficiente me va a dar un anticipo muy grande, que yo voy a tener que anticipar. Entonces, una forma es decir, no, yo no voy a anticipar tanta plata,
si yo sé o espero que no voy a generar tanto impuesto. Entonces, una forma es hacer una liquidación provisoria y en este caso una liquidación abreviada, que podría ser. Entonces, ¿cómo se hace la abreviada? Se determina la relación entre las ganancias netas normales del año anterior, supongamos que el año anterior fueron todas normales, y las ventas e ingresos también normales. Es una relación de ganancia. O sea, mi ganancia fue de 200.000 y mis ingresos fueron de 1.000.000. O sea, mi ganancia es un 20% de los ingresos, mi ganancia neta. Esa es mi ganancia normal. Esa relación se le aplica a las ventas normales del ejercicio en curso. Y acá es donde nosotros a los ingresos que tengamos en ese periodo, lo que hacemos es, le sacamos la venta del inmueble. Es decir, no te voy a incluir la venta del inmueble para yo calcular mi ganancia de ese 20%. Y ahí llega un número de ganancia habitual en el ejercicio. A dicha ganancia le vamos a agregar las ganancias no habituales y las pérdidas no habituales. Y acá es cuando nosotros le agregamos a esa ganancia del 20% normal, le vamos a agregar la pérdida no habitual por la venta del inmueble que nosotros vamos a obtener. Y ahí obtenemos un resultado más chico, evidentemente. Y a esa cifra anteriormente obtenida le vamos a aplicar la tasa del IRAE del 25% y es lo que comparamos con los anticipos que ya habíamos realizado. Entonces, por más que me quede realizar algún anticipo, nosotros lo que vamos a lograr es que ese anticipo no sea tanta plata como aplicarle un coeficiente a un montón de ingresos muy elevados y extraordinarios. Entonces, de alguna forma, reducimos lo que tenemos que anticipar. Y un poco es el objetivo de estas liquidaciones provisorias. Consultas con la liquidación provisoria. ¿No? No, profe. Bien. Entonces vamos con el ejercicio. Acá tendríamos el último ejercicio de IRAE. ¿Sí? Esta liquidación va a ser, o este ejercicio va a ser de IRAE en el sector agropecuario. ¿Sí? La forma, el IRAE en el sector agropecuario es igual que el IRAE de industria y comercio. Simplemente hay algunas normas particulares, algunos gastos incrementados o algunas normas particulares que aplican para el agro, pero la lógica del impuesto es la misma. O sea, no cambia. Lo que sí cambia es cómo se presenta el formulario en la DGI, y eso hace que como nosotros veamos las liquidaciones en base a ese formulario que uno presenta. En los formularios de industria y comercio, uno lo que presenta son los resultados contables, se parte del resultado contable, hacemos los ajustes fiscales, como hicimos en el ejercicio pasado, y aplicamos el 25% del IRAE. En el formulario agropecuario no se parte del resultado contable, directamente se incluye los ingresos grabados y los gastos deducibles. Y se llega a un resultado y se le aplica el 25%. Por eso nosotros ahora en esta práctica, en la solución, se sigue esa misma lógica. No partimos del resultado contable y hacemos los ajustes, sino nos dan un montón de datos y nosotros vamos definiendo cuáles ingresos están grabados, cuáles gastos están deducibles y los vamos incluyendo en la liquidación.
Entonces, si bien el IRAE, cómo se calcula es igual, simplemente lo ponemos en forma distinta, siguiendo esa lógica de los formularios de la DGI. ¿Sí? Eso simplemente era un comentario previo, porque vamos a ver que la liquidación sigue una mecánica distinta. ¿Sí? Entonces, acá tenemos. La sociedad de hecho tributa a partir del ejercicio 2015-2016 el IRAE. Antes lo hacía por IMEB. Esto es importante porque nos va a tener un efecto a la hora de evaluar los bienes del activo fijo. Esto nos va a terminar afectando. Además es una sociedad de hecho. ¿Qué importancia tiene que sea una sociedad de hecho? Incluye solo las rentas de capital y trabajo. Exacto. Incluye solo las rentas de capital y trabajo. No vamos a incluir rentas puras de trabajo, puras de capital. Entonces, solo las que combinen capital y trabajo, en este caso en una actividad agropecuaria. Nos dice que la sociedad está integrada por 2 socios que se dedican a la administración del establecimiento. Explotan campos propios, 1.500 hectáreas, y campos arrendados. En este ejercicio, ha dado en arrendamiento una fracción de 10 hectáreas a un vecino. Y acá ya sabemos, por lo que nos decía la compañera, que estas hectáreas que le dan arrendamiento no combinan, es una renta pura de capital, y ya vamos a saber que esa no vamos a tener que pagar IRAE por ese ingreso. Salvo que haya ejercido la opción. Bien, y acá nos dan la información al cierre del 30 de junio del 2021. Entonces tenemos un inventario de Hacienda, tenemos las distintas categorías de semovientes y animales, la cantidad que tenía de cada uno de esos bienes, la cantidad final y el valor al 30 de junio del 2021. Esos son datos que nos dan. Nos dan existencias iniciales y finales de otros bienes, que es lo que tiene que ver con el trigo y la soja. Después nos dan las ventas que han tenido, las compras que han tenido de ganado, y después tenemos distintas llamaditas para los distintos gastos que han tenido en el ejercicio. ¿Sí? Estas las vamos a ir viendo día 1. Y lo que se nos pide es liquidar el IRAE por el ejercicio finalizado al 30 de junio del 2021. Entonces, bueno, vamos primero con lo que tiene que ver la renta bruta de semovientes. La renta bruta de semovientes lo tenemos en el artículo 31 del título cuarto, también en el artículo 24 y 103 del decreto 107. El más importante para repasar ahora es el 24 del decreto. A ver si llegamos. Acá tenemos el 24. Y nos dice renta bruta de semoviente. La renta bruta de semoviente resultará de deducir a las ventas el costo de las mismas. ¿Cómo determinamos el costo? Dicho costo será igual a la existencia inicial más las compras del ejercicio menos las existencias finales. Esta es la ecuación de costo de venta que ya sabemos de contabilidad. ¿Y qué es lo importante que viene? Las existencias inicial y la final se evaluarán a precios en plaza de fin del ejercicio en cada categoría de semoviente. Es decir, que nosotros vamos a evaluar la existencia inicial y la existencia final al mismo precio. ¿Qué precio? Va a ser el precio al cierre del ejercicio, que es un precio que establece la DGI todos los años. Que eso lo tienen en el artículo 103 que habíamos visto, que les había comentado recién. Ahí establece que la DGI
fija ese precio de todos los años, el 103. Por eso, la letra solo nos daba los valores unitarios al 2021, que son los que tenemos acá, y estos valores unitarios se los aplicamos tanto a la existencia inicial como a la existencia final. O sea, los 360.000 son los 9 por 40.000 y los 440.000 son los 11 por 40.000. ¿Sí? ¿Qué efecto? ¿Por qué estamos aplicando al valor en plaza al cierre? ¿Qué es el efecto que se busca? ¿No? ¿No se dan cuenta? ¿Qué pasaría? Vamos a suponer que yo soy un productor agropecuario que lo único que tengo es un toro, ¿no? Solo tengo un toro. Al inicio del ejercicio tenía un toro y al cierre del ejercicio tenía un toro. El valor del toro al inicio del ejercicio era de 35.000 pesos y al cierre del ejercicio 40.000 pesos. Si yo si yo evaluara el valor al inicio con el precio del inicio, ¿qué me estaría pasando? Si yo evaluara el toro al precio del inicio y el toro al cierre al precio del cierre. Uno a 35.000, el mismo toro, al inicio a 35.000 y al cierre a 40.000. ¿Qué me está generando ahí? ¿Qué era lo que habíamos visto que era importante en la evaluación de los bienes? Y por eso era importante que las normas establecieran valuaciones como los evaluábamos fiscalmente. Si mi bien aumenta de valor, ¿qué me genera? Una ganancia, ¿no? Si yo tengo un toro que lo evalúo al inicio del ejercicio a 35 y al cierre del ejercicio lo evalúo a 40.000, estaría teniendo una ganancia de 5.000 pesos. Esa ganancia me estaría haciendo pagar impuesto a la renta. Ahora, la normativa, al dejarme evaluar todos los semovientes, al precio de cierre, lo que está haciendo es no reconociéndome esa ganancia. Entonces yo no estoy pagando por esa ganancia, entre comillas, nominal. ¿Sí? Ese es el efecto que tiene el nosotros poder evaluar los semovientes al costo en plaza al cierre. Y esa ganancia que yo digo que es nominal, ¿por qué digo que es nominal? Porque si yo tuve un toro al inicio y un toro al cierre, tengo el mismo toro, no gané ni perdí. Esos 5.000 pesos que nosotros veíamos es el efecto de la inflación, es el efecto de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Como la moneda vale menos, los bienes expresados en esa moneda aumentan de valor. Entonces, al nosotros dejarnos valuar al tipo de cambio de cierre, al precio, al costo en plaza en cierre, elimina el efecto de tener que pagar impuestos por una ganancia que no se genera. Y ese motivo es el mismo por el cual nosotros, cuando hacemos el ajuste por inflación, que ya vimos que solo se hace cuando en los últimos 3 años hay una inflación mayor al 100%. Pero nosotros habíamos visto que en la base de cálculo de los bienes afectados a la inflación sacábamos al activo fijo, porque lo reevaluábamos por IPC, y también a los semovientes. ¿Y por qué sacamos a los semovientes? Porque también el efecto de la inflación ya lo estamos regularizando o ajustando en esta mecánica de cálculo. ¿Sí? Eso es el motivo conceptual de por qué nosotros
de por qué se evalúan las existencias al inicio y al final por los valores de cierre. Es para no pagar por una ganancia nominal que en realidad no se generó. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos el cálculo, ¿qué hacemos? Valuamos todo al tipo de cambio, al costo en plaza de cierre, y determinamos nuestra existencia al inicio y nuestra existencia al final. Y nuestra renta bruta va a ser la diferencia entre el precio de venta, estas son las ventas que nos daba la letra, de 10 millones, menos el costo de venta. El costo de venta va a ser la diferencia entre existencia inicial, valuada por los valores de cierre, más las compras, menos la existencia final, valuada a valores de cierre. Si hacemos la cuentita aritmética, vamos a llegar a que tenemos una renta bruta de semovientes de 8.356.846, que es la diferencia entre los 35 y los 27. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, les hago una pregunta. ¿Un contribuyente de IMEVA paga IRAE? ¿O está exonerado de IRAE? ¿Qué habíamos visto en la clase pasada? En la clase pasada habíamos visto que había exoneraciones técnicas que lo que buscaban era que solo se pagara un tipo de impuesto a la renta, por lo tanto los contribuyentes, los que habían optado por IMEVA, estaban exonerados de IRAE, los que pagan IRPF estaban exonerados de IRAE, los que pagan IRNR estaban exonerados de IRAE. Entonces un contribuyente de IMEVA no paga IRAE, está exonerado de IRAE. ¿Qué pasa si yo le compro la contraparte a quien yo le compro está exonerado de IRAE? ¿Qué efecto me genera? Si yo tengo una compra a alguien que no está grabado por IRAE. No puede deducir nada. No lo podríamos deducir, en principio, porque no estamos cumpliendo con la cuarta condición de que los gastos y los costos, la contraparte tiene que pagar algún impuesto. ¿Por qué digo en principio? No podríamos deducir nada, porque pues teníamos excepciones, ya sea en la propia ley como en el artículo 42. Entonces, acá indirectamente, estos 4,5 millones están formando parte de mi costo de venta. Entonces yo acá estoy teniendo costo de venta con un contribuyente de IMEVA, que es un contribuyente exonerado. Entonces nosotros no estamos haciendo ningún ajuste por el contribuyente de IMEVA, pero eso es porque lo tenemos en una de las excepciones del artículo 42. Nosotros vamos al artículo 42. Una de las primeras. Tenemos acá en el numeral 3, los gastos incurridos con quienes realicen explotaciones agropecuarias y hayan optado por tributar IMEV, así como los correspondientes a servicios prestados a los productores por instituciones gremiales agropecuarias en el ámbito de su objeto. ¿Sí? Entonces, por este numeral 3 del artículo 42, es que nosotros podemos deducir como costo admitido las compras realizadas a contribuyentes del IMEV. ¿Sí? Yo les muestro los artículos de la norma, porque para mí es muy importante que ustedes puedan visualizar en la normativa
por qué es que nosotros vamos haciendo cada uno de los ajustes que se van haciendo, y que no lo tengan como un concepto teórico, sino que hay una norma que respalda ese ajuste. Bien, y acá era lo que yo le decía de la mecánica de liquidación. No partimos del resultado contable de la sociedad de hecho y vamos haciendo ajustes, sino que directamente vamos poniendo lo que teníamos grabado. ¿Sí? Entonces, acá tenemos 8.356.846 de la renta bruta de semoviente. Después la letra nos decía las otras ventas que teníamos. La venta de ganado ya está incluida en la renta bruta de semovientes. Venta de soja, venta de trigo. Estas son ventas agropecuarias, en la medida que son ventas que se realizan en Uruguay, las vamos a tener grabadas por el impuesto a la renta. Pero, ¿qué nos va a pasar con las existencias que tengamos de trigo y de soja al cierre del ejercicio? Nosotros vamos a tener que hacer lo que se llama un ajuste de variación de inventario. Acá nos dice, al inicio del ejercicio había en stock 50 toneladas de soja y 200 toneladas de trigo. ¿Sí? Estos son los valores y estas son cantidades. Se informa que en el transcurso del ejercicio las 50 toneladas de soja que estaban en un bajo depositadas en un silo bolsa se humedecieron, resolviéndose darlas a comer al ganado. ¿Sí? En principio, conceptualmente, ¿qué les parece eso? ¿Va a ser un costo deducible o no? Va a ser un costo deducible. O sea, porque en definitiva vos produjiste la soja, gastaste en la semilla, gastaste en el fertilizante, gastaste en la siembra, en la cosecha, y después simplemente ese producto, que lo hiciste con todos gastos, con las contrapartes grabadas por IRAD en teoría, simplemente lo hiciste como un insumo para alimentar a tu ganado. O sea, no fue que lo tiré, ni lo doné, ni lo regalé, sino que simplemente lo estoy usando como insumo de mi producción ganadera. Por lo tanto, esto va a ser un costo que yo voy a poder deducir. Después me dice, a fin del ejercicio quedaron sin vender en stock final 300 toneladas de soja. ¿Sí? O sea, estas 50 toneladas se las comió el ganado y además produje otras 300 toneladas de soja, que todavía no las había vendido. Los costos, y no tengo ningún stock de trigo. Los costos de producción por tonelada al inicio y al final del ejercicio eran los siguientes, según surge el estado de resultados practicado a esa fecha. Teníamos costo de producción al inicio, estos valores, costo de producción de la producción al cierre, estos valores. Los valores en plaza son estos valores, al inicio y al final, y la empresa ha optado por evaluar sus existencias al valor de costo de producción. ¿Sí? Como habíamos visto en la parte teórica, estos son inventarios, y los inventarios el contribuyente podía optar entre el costo de adquisición, costo de producción o valor en plaza. Es una opción que hace el contribuyente. Acá nos dan los dos valores y nos dicen que el contribuyente optó por los costos de producción. Es decir, que nosotros cuando vamos a evaluar nuestros inventarios, los vamos a evaluar a estos precios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos el ajuste de esa diferencia de inventario? Acá ya sabíamos, teníamos las rentas brutas, la venta de soja, como dijimos,
y la venta de trigo la tenemos grabada. Son ventas que se realizan en Uruguay. Bueno, acá ya pusieron los troncos. Los troncos no los tenemos grabados porque tienen una exoneración en el artículo 73 del título cuarto, que la vemos ahora después de ver la diferencia de inventario, y les comento sobre esta exoneración. Pero ahora vamos a ver esta diferencia de inventario. Nosotros teníamos existencia al inicio, habíamos optado por costo de producción, los valores de costo de producción al inicio eran de 2.000 el trigo, 3.200 la soja. Estas eran mis existencias iniciales. Por lo tanto, mi valor de existencia al inicio eran 2.000 por 200, 400.000, 3.200 por 50, 160.000. En total, 560.000. Mi producción, mi stock al final, de trigo no teníamos nada, y de soja teníamos 300. Y mi costo de producción de ese año fue de 3.900. 300 por 3.900 me da 1.170.190. Entonces, tenemos una diferencia de inventario, que es una ganancia, de 1.170.000 menos 560.000. ¿Sí? Y acá estamos reconociendo una ganancia de 610. ¿Por qué estamos reconociendo una ganancia? ¿Sí? ¿O cuál es la forma, que para mí quizás es más fácil de ver esa ganancia? Nosotros teníamos una existencia inicial en nuestro activo, que esta se la comió el ganado, o sea que la mandamos a costo. Esta la vendimos acá, no nos quedamos nada con existencia final. Por lo tanto, estos 560.000 que teníamos en el activo al inicio, ¿qué pasaron a hacer? Pasaron a ser un costo de venta. Pasaron a ser parte del costo de venta de estas ventas que están acá. Sería como que nosotros tendríamos que bajar en 560.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un stock al cierre. O sea, yo invertí en un montón de gastos, que esos gastos no los voy a descontar en ese ejercicio, porque yo en definitiva los tengo activados acá en el activo. Entonces, yo debería, en cierta forma, hacer una alta de renta por esos gastos y considerar una ganancia, una alta renta por 1.170.000. Entonces, de esa lógica de agrego costos, por lo que yo vendí que tenía al inicio, más saco costos que incurrí en este ejercicio y que los tengo en el inventario, de ese neto es lo que me surge esa ganancia de 610.000. ¿Sí? ¿Se llegó a ver eso? Sí. ¿Sí? Entonces, esta es la lógica de los 600.000. En realidad se componen de 560.000, que son costos que van a pérdida en el ejercicio, más de 1.170.000, que son costos que vamos a ver, que los tenemos más abajo, que los estamos dando de alta porque lo tenemos en el activo. Y ahí nos quedan los 610.000. Al sumar todo esto tenemos una ganancia o una renta bruta de 19.486.846. ¿Qué pasa con los troncos? Que acá nos pone renta no grabada por ley forestal. En principio me los pone como un ingreso fiscal y luego me los saca como renta no grabada. Y la renta bruta grabada termina siendo de 17.986.846. ¿Por qué están exonerados estos troncos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Nosotros vamos a la letra, a ver los datos que nos daba la letra. Nos decía
que estos troncos, tenemos una llamadita y nos dice, la madera proveniente de bosques de rendimiento implantados en el 2006 en zona de prioridad forestal. Y esta es la clave. Madera proveniente de bosques implantados en 2006 en zonas de prioridad forestal. Y ahí es donde tenemos que ir al artículo 73, el título cuarto, que ahí tenemos la exoneración de la ley forestal. Esta era la exoneración original. Y nos exoneraban las rentas, ¿no?, que nos generan los bosques artificiales existentes. Artificiales son los que uno planta, digamos, los que no crecieron naturalmente, sino uno los plantó. Entonces, las rentas que obtenemos de bosques artificiales existentes o que se planten en el futuro, declarados protectores, según el artículo 8 de la ley forestal. Los protectores son los que supuestamente protegen, por ejemplo, al ganado, protegen de los vientos o protegen o dan sombra, entonces protegen de la sombra. Entonces esos bosques que tienen una cualidad de ser protectores, básicamente para el ganado o para otra cosa, también puede ser por temas de erosiones. Si son declarados protectores, las rentas que obtengas de ellos estarían exoneradas. O los de rendimiento, y los de rendimiento son los que los vas a talar para vender como madera. O los de rendimiento en las zonas declaradas de prioridad forestal, de vuelta, acá ya estamos en zonas declaradas de prioridad forestal. En el Uruguay, el mapa de Uruguay está seleccionada qué zonas son de prioridad forestal. Es decir, lo que le interesa es hacer forestación. Que básicamente las que son de prioridad forestal son las que nos sirven o no sirven para hacer otra actividad, como puede ser ganadería, agricultura, que son suelos de bajo índice CONIAT que no son productivos para otras actividades. Entonces dicen, bueno, estas son de prioridad forestal. Quieren incentivar que vos hagas forestación en esas áreas. Entonces, si tenés bosques de rendimientos en esas áreas de prioridad forestal, o tenés bosques naturales declarados por protectores, todos estos bosques son los que vos tenés exonerados. ¿Sí? Los bosques artificiales, protectores o de rendimiento en zonas de prioridad forestal, o los bosques naturales declarados protectores. Así como los terrenos ocupados o afectados directamente a lo mismo gozarán del siguiente beneficio tributario: las rentas derivadas de su explotación no se computarán para el IRAE. Esta era la original, ¿no? Todos esos bosques de rendimiento en zonas de prioridad forestal estaban exonerados. Luego, con la reforma tributaria, se agregó un segundo inciso que nos dice: la exoneración a que refiere el inciso anterior no regirá para los bosques artificiales de rendimiento implantados a partir de la vigencia de esta ley. La ley 18.083 entró en vigencia el 1 de julio del 2007. Entonces, a partir de esa fecha, los bosques de rendimiento no iban a estar exonerados del impuesto a la renta, salvo que se traten de bosques incluidos en proyectos de madera de calidad definidos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por eso la importancia del dato que nos da la letra de que estos bosques se implantaron antes del 2006, que es antes de la entrada en vigencia de esta ley. Si se hubieran implantado después del 1 de julio del 2007, esos bosques de rendimiento en áreas de prioridad forestal, para tener la exoneración de IRAE, tenían que ser sí o sí bosques que estén incluidos en proyectos de madera de calidad. ¿Sí?
¿Se entendió ahí la exoneración? Sí. Bien, acá sigue reglamentando un poco más cómo es la exoneración, pero lo otro importante es ir como está reglamentado en el 163 del decreto. Este es el 163 del decreto 150. ...161 debe ser entonces. Acá tenemos lo del software. Acá es 162. Agropecuarios. Bueno, acá está una exoneración de las 300.000 UI que ustedes ya habían visto en el teórico. Y acá nos define qué se entiende por proyectos de madera de calidad, que tienen que tener todas estas condiciones, que son tantos árboles por hectárea, más de 15 años de plantados. Supuestamente es un sistema que hace que la madera que salga sea de mejor calidad que bosques con más árboles por hectárea. Bueno, acá están todas las condiciones de qué se entienden por madera de calidad, pero lo otro importante es que nos dice, los rebrotes de bosques cosechados o el manejo de su regeneración natural no se consideran como bosques nuevos. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que pasa? Cuando esto es como una planta, corta el árbol y el árbol, si la raíz está sana, crece de vuelta. Entonces, yo puede ser que haya implantado un bosque de rendimiento antes del 1 de julio del 2007, lo corte, venda la madera, me crezca de vuelta, lo corte y venda la madera, y esa segunda madera no se considera un bosque nuevo. O sea, se considera que eso se implantó antes del 2007. Entonces va a seguir teniendo la exoneración. ¿Sí? Entonces los rebrotes, el crecimiento de los bosques que se implantaron antes del 2006, siguen teniendo la exoneración. Y por eso es que nosotros tenemos acá la exoneración del 1,5 millones de los troncos. Y después teníamos que se obtuvo ingresos por arrendamiento de 100.000, que era lo que había comentado la compañera, que esos 100.000, que son de arrendamiento, son rentas puras de capital. Estamos en una sociedad de hecho, que solo paga IRAE por las rentas que combinan capital y trabajo, y por lo tanto, acá nos dice que las rentas por arrendamiento no es comprendida en IRAE, es una renta comprendida en IRPF, salvo que ejerzan la opción por IRAE. ¿Sí? Entonces, como la letra no nos dice nada que hayan ejercido la opción, esa renta no la tiene grabada por IRAE. ¿Dudas con esta parte de los ingresos? No. ¿No? Bien. Vamos con el ajuste de arrendamiento y después seguimos la clase siguiente. Vamos a ver qué nos decía la letra de los arrendamientos. Gastos de arrendamiento. Los gastos e inversiones del ejercicio, y acá nos van a dar todos los gastos e inversiones. Tenemos arrendamientos. La sociedad explota 1.500 hectáreas propias y 1.000 hectáreas arrendadas. Los arrendamientos son los siguientes. 500 hectáreas arrendadas a uno de los socios destinados a la agricultura, quien ha optado por tributar IRAE por sus rentas de capital. Es decir, si el socio optó por IRAE, nosotros vamos a poder deducir el 100% de ese costo en arrendamiento.
y ha emitido la documentación que cumple con todas las formalidades. Total anual, 2 millones de pesos por esas 500 hectáreas. Cumple con la documentación, se devengó en el ejercicio, es necesario para obtener la renta, y la contraparte paga IRAE. Vamos a poder deducir el 100% de estos 2 millones. Las otras 500 hectáreas arrendadas es una persona física, contribuyente de IRPF. Como es contribuyente de IRPF y el arrendamiento es una renta de capital, corresponde hacer el ajuste por la regla candado. ¿Sí? Recuerden que el ajuste a regla candado en el IRPF es solo por las rentas de capital y no por las rentas de trabajo. Entonces acá nosotros tenemos que hacer un ajuste de IRPF. Está destinado a la cría de ganado, ese arrendamiento, y el total anual son 2.100.000. En ambos casos los pagos se hicieron mediante depósito o transferencia electrónica a una cuenta bancaria del titular del arrendador. ¿Sí? Bien. ¿Qué problema o qué ajuste adicional nosotros tenemos que ver acá en el caso de los arrendamientos? Acá tenemos el artículo 38 del decreto de IRAE, el 150, que establece un tope adicional para el caso de los arrendamientos rurales. ¿No? Sigamos al artículo 38. Estos eran distintos topes que se aplicaban en el 2008, en distintas épocas, y después llegamos al 38 bis, o 38 ter, perdón, acá. Arrendamientos de inmuebles con destino a explotaciones agropecuarias. Para ejercicios iniciados a partir del 1 de julio del 2013, el tope de deducción por concepto de gasto de arrendamiento de predios destinados a las explotaciones agropecuarias, con excepción de los incluidos en el artículo anterior, que eran los lecheros, que van por su propia mecánica, van a ser deducibles en tanto sean necesarios para obtener y conservar la renta gravadas, y será la cifra mayor entre el tope de deducción, o sea, lo máximo que yo voy a poder deducir va a ser la cifra mayor entre el límite establecido en el artículo 20, que esta es la regla candado, el 48% del gasto, que ese 48% es la proporción de la tasa del 12 de IRPF sobre la tasa de IRAE del 25, 12 sobre 25 son 48, ese es el tope del artículo 20. Pero nos agregan un tope más, y yo tomo el mayor. ¿Y ese tope cuál es? El precio promedio por hectárea anual de arrendamiento, determinado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, incrementado en un 20% para las siguientes categorías. Ganadería, y esto es el destino que nosotros le damos al campo. Para ganadería voy a tener un precio, agricultura de secano otro precio, agricultura con riego otro, y los restantes rubros, bueno, otros restantes. Estos valores, los referidos valores promedios anuales, bueno, los calculan a esta fecha. En caso de que el arrendamiento no abarque el ejercicio fiscal completo, el precio promedio por hectárea anual se proporciona a los meses que vos hayas arrendado. Ahora nosotros, para poder tomarlo como gasto, vamos a tener que informar, o para poder tomar este tope, el segundo tope, hay que declarar a la DGI los datos que identifiquen quién es el arrendador. ¿Sí? Es una declaración donde se identifica el arrendador. Entonces, en el caso de arrendamientos de inmuebles con destino a explotación agropecuaria, además del 48%, tenemos un tope adicional. Y acá la letra, en los datos adicionales, nos daban el precio promedio por hectárea que publicó la DGI, del artículo 38 ter. Y para la ganadería,
¿Se acuerdan que eran 2 arrendamientos? 500 hectáreas con el contribuyente de IRAE, 100% deducible, no tengo que hacer el tope. Estas sí, y estaban destinadas a ganadería. Tenemos un valor de 2.863. Entonces, cuando nosotros vamos a la liquidación, tenemos los 2 millones 100% deducible como gasto, porque el socio había optado por liquidar el IRAE, son estos 2 millones. El arrendamiento con personas físicas, que son 2.100.000, tenemos 2 topes. El 48% sería 1.080.000, o el tope del artículo 38 ter, que sería las 500 hectáreas, yo lo había alquilado por todo el año, o sea, por los 2.863, incrementado en un 20%, que era lo que nos decía el decreto. Este numerito es el 1.717.800. ¿Qué tope tomamos? Tomamos el tope mayor, es decir, el 1.717.800, y es lo que vamos a poder tomar como gasto deducible. Nunca vamos a poder tomar un importe mayor al que pagué, ¿no? O sea, si este cálculo me diera 2.300.000, lo que deduzco son 2.100.000. Nunca voy a poder deducir un importe mayor al que yo pagué. Y después, bueno, lo que habíamos visto, ¿no? Para yo poder deducir este tope, tengo que presentar una declaración jurada a la DGI identificando el arrendador y el inmueble, es decir, cuál es el padrón y a quién se lo estoy arrendando. Y además, el contribuyente está obligado a retener IRPF por el 10,5, ¿sí? La retención. ¿Dudas con este cálculo del tope? ¿No? Bien. Si no hay dudas, vamos a ir dejando por acá, y en la clase del lunes terminamos con el ejercicio. ¿Sí? Bien. Vale, profe. Gracias. Vale. Si no hay duda, bueno, vamos terminando. Buen fin de semana y nos vemos Gracias. el lunes.